Capítulo 11 del destino de las vacantes. Artículo 54. Antes de la realización del movimiento docente, se ofrecerán las vacantes al personal en situación de disponibilidad, de acuerdo con las pautas establecidas en el capítulo 6. Artículo 55. Texto según Ley 10.614. A los efectos del movimiento docente, las vacantes se distribuirán de acuerdo con los porcentajes y orden preferencial que a continuación se indican. 1. Vacantes en cargo de base y horas cátedras. El 50% se destinará para a. Traslados por razones de unidad familiar y de salud dentro del distrito. b. Traslados para concentración de tareas dentro del distrito. C. Traslados no comprendidos en los incisos A y B dentro del distrito. D. Traslados provenientes de otros distritos en orden fijado en A, B y C. E. Cambios de cargos de base dentro de la rama u organismo, respetando la prioridad de los docentes del distrito y el orden fijado en A, B y C. F. Cambio de escalafón, respetando las prioridades fijadas anteriormente. G. Reincorporaciones. Los docentes que soliciten descenso de jerarquía competirán de acuerdo con el precedente orden preferencial. De las vacantes de horas cátedras restantes, más las que quedaran sin cubrir del porcentaje destinado a ser considerado mediante el orden preferencial indicado en los incisos A a G, el 25% se destinará a acrecentamiento. Anualmente se establecerán los porcentajes para ingresos en la docencia de acuerdo con el presupuesto y las eventuales situaciones de disponibilidad. 2. Vacantes en cargos jerárquicos. El 50% se destinará de acuerdo con el orden establecido en los incisos A, B, C, D y G del punto anterior. Las vacantes que resten se cubrirán de acuerdo con la siguiente prioridad. A. Descenso de jerarquía. B. Ascenso de jerarquía de quienes la obtuvieron por concurso. C. Ascenso del personal docente que, habiendo aprobado el concurso correspondiente, no hubiera sido ubicado por falta de vacantes. Artículo 56. El 80% como mínimo de las vacantes restantes será concursado de acuerdo con la periodicidad y condiciones establecidas en el capítulo 14. Capítulo 12. Del ingreso. Artículo 57. Para solicitar ingreso en la docencia como titular, el aspirante deberá reunir los siguientes requisitos. A. Texto según Ley 13.936. Ser argentino nativo, por opción, naturalizado o extranjero, en estos últimos dos casos, haber residido 5 años como mínimo en el país y dominar el idioma castellano. B. Poseer aptitud psicofísica y una conducta acorde con la función docente. C. Poseer título docente habilitante para el cargo u hora cátedra a desempeñar. En aquellos casos en que no existiera título docente habilitante reconocido por la Dirección General de Escuelas y Cultura, la reglamentación determinará el título y o antecedentes que, en conjunción, adquirirán carácter de tal, los que deberán cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 58. Disposición transitoria. Como caso de excepción y por el término de 8 años, a partir de la sanción del presente estatuto, en aquellos distritos en que los que no existieran aspirantes que cumplan con este requisito, el título supletorio en conjunción con la capacitación docente podrá ser considerado a los efectos de este inciso. D. Someterse a concurso en los casos que establezca este estatuto. E. Texto según Ley 12.770. Poseer una edad máxima de 50 años, exceptúase a los aspirantes a ingresar en el tercer ciclo de la educación general básica, la educación polimodal y la educación superior, y a quienes, sobrepasando dichos límites,
acrediten haber desempeñado dentro de los últimos 5 años funciones docentes en el mismo nivel y modalidad en establecimientos públicos de gestión estatal o de gestión privada debidamente reconocidos en jurisdicción nacional o provincial por un lapso igual a excedido en edad y siempre que no hubieran obtenido los beneficios jubilatorios. El límite de edad establecido regirá solamente para el agente que realiza el primer ingreso como titular a la rama de la enseñanza correspondiente. Artículo 58. A los efectos del inciso C del artículo anterior, considéranse títulos docentes habilitantes para el ingreso en la docencia aquellos que por sí aseguren: a. La formación pedagógica general, incluyendo la formación básica en sus distintas disciplinas auxiliares. B. En conocimiento integral del educando, según el nivel, modalidad y o especialidad respectiva. C. Los fundamentos psicopedagógicos de la función específica. D. Texto según ley 10.614. El dominio de los procedimientos y o técnicas y contenidos según el nivel, modalidad y o especialidad que se trata. Artículo 59. Texto según ley 10.614. El ingreso en la docencia en los distintos incisos escalafonarios se realizará: a. En cargos de base por concurso de títulos y antecedentes, exceptúase la cobertura del cargo de directores de tercera categoría cuando se compruebe falta de interés en el personal en ejercicio. B. En horas cátedra. 1. Por concurso de títulos, antecedentes y oposición en el nivel terciario. La reglamentación determinará los requisitos de este concurso. 2. Por concurso de títulos y antecedentes en los restantes niveles. 3. Por área de incumbencia de título. 4. Con no menos de 12 ni más de 18 horas semanales, salvo que las horas cátedras vacantes en el distrito no permitan ingresar con el mínimo establecido. Artículo 60. Texto según ley 12.537. Son antecedentes valorables para el ingreso: a. Los títulos docentes habilitantes para el cargo, módulos u horas cátedras. B. La antigüedad de títulos. C. El promedio de títulos. D. El domicilio real en el distrito para el cual se solicita empleo. E. La antigüedad docente en cargos del escalafón en que se solicitó ingreso. F. La antigüedad docente en el ítem escalafonario. G. Las calificaciones de los 2 últimos años. H. Otros títulos y certificaciones bonificantes. La reglamentación podrá establecer otros antecedentes valorables de acuerdo con el nivel y o modalidad y fijará las condiciones mínimas exigibles a los títulos y certificados directamente vinculados y complementarios de la formación docente. Artículo 61. Los títulos docentes, los de especialización y los certificados bonificantes que permitieron a un aspirante su ingreso en la docencia no perderán validez ni disminuirán su puntaje durante su carrera. Artículo 62. Texto según ley 10.614. La evaluación de los títulos y antecedentes será realizada por los tribunales de clasificación, los que podrán designar jurados a dichos efectos, convocando a docentes titulares en el cargo o asignatura a cubrir que posean títulos requeridos para el ingreso en la docencia. Artículo 63. La inscripción para ingreso en la docencia se efectuará anualmente. Artículo 64. Las designaciones del personal titular serán realizadas en el mes de diciembre, debiendo efectivizarse las tomas de posesión antes de comenzar las actividades escolares. En ningún caso podrán efectuarse designaciones prescindiendo del orden de méritos establecido por los tribunales de clasificación. Artículo 65. La designación del personal docente tendrá carácter de titular interino hasta que el mismo apruebe el examen psicofísico y fuese calificado con 6 puntos como mínimo. Esta calificación deberá efectuarse el primer año lectivo durante el cual no se halle comprendido en las causales previstas en el artículo 130.
Cesarán en el cargo u horas cátedras los docentes que no aprobaran el examen psicofísico o no alcanzaran la calificación mínima exigida. En estos casos no podrán ser incluidos en los registros de aspirantes a ingreso en la docencia en ese cargo u horas cátedras, hasta tanto sean declarados aptos por la Junta Médica o hasta que hayan transcurrido 2 años desde el momento de su cese. Artículo 66. Texto según Ley 10.614. El aspirante que fuese designado y no aceptase quedará excluido del respectivo registro durante 1 año, salvo que alegase razones de fuerza mayor debidamente documentadas, posteriores a la inscripción en el registro de aspirantes. En estos casos, los tribunales de clasificación podrán exceptuar al aspirante de dicha exclusión y prorrogar la toma de posesión en casos debidamente fundamentados. Artículo 67. Texto Ley 10.614. Cuando el nombramiento recayera en un docente que estuviera prestando servicio militar obligatorio, la toma de posesión se realizará dentro de los 15 días de producida la baja. En los casos de maternidad, la aceptación de la designación se realizará cualquiera fuera el periodo de gestación o de posparto en que se encuentre la docente, teniendo dicho acto de aceptación los efectos de una toma de posesión efectiva, habilitando todas las consecuencias legales de la misma. Artículo 68. Texto según Ley 10.614. La falsedad en las declaraciones o certificados cancelará el nombramiento, si lo hubiese, y excluirá del registro al aspirante por el término de 2 a 5 años, de acuerdo con la gravedad de la misma a partir de la fecha de la sanción, sin que el término del alejamiento bonifique por tal concepto para ulteriores designaciones. La reincidencia en la falsedad causará la eliminación del aspirante con carácter definitivo. La sanción se aplicará previa instrucción de sumario y dictamen del Tribunal de Disciplina.